Cuando no podemos controlar la presión arterial, pueden aparecer complicaciones importantes, como pueden ser las enfermedades cardíacas y los accidentes cerebrovasculares. Algunas de las primeras líneas de defensa contra la presión arterial alta, también llamada hipertensión, son la dieta y el ejercicio físico. Llevar una dieta adecuada, baja en sal y rica en verduras, además de caminar a diario, por ejemplo, puede ayudar a mantener tu presión arterial dentro de unos valores saludables sin los efectos secundarios causados por los medicamentos. Con este vídeo, además, me gustaría intentar ayudar a todos aquellos de vosotros que padecéis presión arterial alta. Para ello he revisado diferentes trabajos de investigación que demuestran la efectividad de un té o infusión del que podéis tomar una taza cada día para reducir vuestra presión arterial. Y si me regalas un like y dejas un comentario, a mí me baja la tensión. Hola, soy Sento. ¿Qué tal va la semana? Bien, supongo. Antes de que sigas adelante, debes saber que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Entre nosotros, ahora que no nos oye nadie, subo vídeo nuevo martes y viernes por una salud mejor. En el primer estudio del que quiero hablaros hoy, encontraron reducciones significativas de la presión arterial, tanto sistólica como diastólica. Como ya os expliqué en este vídeo de aquí, la presión arterial sistólica o máxima es el número superior y nos da la medida de la presión arterial cuando el corazón se contrae. Y la diastólica o mínima, que es el número inferior, nos da la información de la presión cuando el corazón se relaja. En el estudio se observó que actúa como diurético. Sin embargo, no influía en los niveles de electrolitos y el consumo diario de un té o infusión de esta planta, que en un momentito os diré cuál es, fue tan efectivo para reducir la presión arterial como un medicamento para la presión arterial de uso común, conocido como captopril. También se observó una disminución del colesterol total, el LDL colesterol, el que todos conocéis como colesterol malo, y los triglicéridos, mientras que el HDL colesterol no se veía afectado. En un metaanálisis en el que se evaluaron un montón de estudios independientes, los ensayos de control aleatorizado mostraron un efecto de reducción significativo tanto en la presión sistólica como en la diastólica y prácticamente sin efectos secundarios. Porque uno de los grandes efectos secundarios con los medicamentos para la presión arterial alta es el trastorno de electrolitos inducido. Porque cuando tomas esos medicamentos que ayudan a reducir la presión arterial, podemos terminar con una deficiencia de electrolitos, como pueden ser el potasio o el magnesio. Además, hay otro estudio muy interesante, que es un ensayo clínico aleatorizado, controlado doble ciego, donde el control era un medicamento para la tensión arterial alta, llamado lisinopril. La verdad es que en este estudio el lisinopril mostró mejores resultados, pero solo un poquito mejores, ya que la presión arterial del grupo que tomó este té que os comento comenzó siendo de 146 de máxima y 97 de mínima, y acabó bajando a 129 de máxima y 85 de mínima, lo cual está muy bien. Pensad que el tratamiento con este té mostró una efectividad terapéutica del 65%, así como una seguridad del 100%. Las conclusiones a las que llegaron los investigadores fueron que esta infusión tenía una buena eficacia antihipertensiva, con un amplio margen de tolerancia y seguridad, ya que reducía significativamente la actividad de la enzima convertidora de angiotensina y demostraba reducir las concentraciones de sodio sin modificar los niveles de potasio. Y todos os estaréis preguntando, ¿cuál es ese té con esta acción antihipertensiva tan fantástica? ¿Preparados? Pues es el hibisco.
El hibisco es una hermosa flor, rica en ácidos orgánicos, polifenoles, antocianinas, polisacáridos y constituyentes volátiles, que son beneficiosos para el sistema cardiovascular, ya que actúan como inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina, la ECA. La ECA es una enzima que está involucrada en el equilibrio de los líquidos corporales, así como en el sistema de la presión arterial. Y por eso muchos medicamentos para la presión arterial son inhibidores de la ECA. Por eso el té de hibisco, al ser un inhibidor natural de esta enzima, reduce la presión arterial al relajar el sistema vascular. Los antioxidantes presentes en el té de hibisco son más potentes que los del té verde, lo cual es apasionante. Ahora bien, no deberás tomar este té de hibisco si estás tomando ya algún medicamento para la presión arterial que contenga algún diurético. En este caso, deberás consultar con tu médico, ya que este té de hibisco también actúa como un diurético. Por lo que si estás tomando este té y el diurético al mismo tiempo, puedes terminar con una presión arterial excesivamente baja. Así que por favor consulta con tu médico. El té de hibisco tiene otros interesantes beneficios, como está repleto de antioxidantes que te ayudarán a combatir los llamados radicales libres, que son los que dañan las células. Puede mejorar la salud del hígado, favoreciendo la producción de proteínas o la secreción de bilis y la descomposición de las grasas. Por otra parte, diversos estudios sugieren que el té de hibisco puede estar asociado con la pérdida de peso y proteger contra la obesidad. Además, el hibisco tiene un alto contenido de polifenoles, que son compuestos que han demostrado poseer poderosas propiedades anticancerígenas. Y por último, el té de hibisco también tiene propiedades antimicrobianas, que parecen ser tan efectivas como algunos antibióticos. Si decides probar el té de hibisco, hazlo durante 6 semanas para poder llegar a comprobar el efecto completo. Como habéis podido comprobar, la infusión de hibisco es un tipo de té de hierbas asociado con muchos beneficios para la salud. Además, su delicioso sabor agrio y su fácil preparación hace que se pueda disfrutar desde la comodidad de tu propia cocina. Bueno, y esto es todo por hoy. ¿Conocías las propiedades del té de hibisco para la presión arterial? ¿Sueles tomar té de hibisco? Cuéntanos tu experiencia en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase combatir la hipertensión, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más interesantes del vídeo que os hablaba sobre los 6 primeros signos de advertencia de cáncer de páncreas, que si no lo has visto todavía, no sé a qué esperas, haz clic con el botón derecho del ratón y ábrelo en una pestaña nueva. Y los comentarios más votados por la comunidad fueron Carmen Arambulo Alpiste, que comparte con nosotros el caso de su padre, que padeció cáncer de páncreas, y que nos comenta que debe cuidarse mucho, pues ella está operada de vesícula. Cuídate mucho. ¿Qué tal es vivir en Japón? Un fuerte abrazo. Y Carolina Guzmán, que comparte con nosotros recuerdos de su abuelita y su propia experiencia con la diabetes tipo 2. Gracias por comentar. Un fuerte abrazo. A todos los que participáis activamente en la comunidad, gracias por estar siempre ahí. Me dais fuerza para seguir adelante. Vamos con ese dedito arriba a los comentarios propios. Que al menos tu comentario tenga un like. Demuestra que te quieres a ti mismo. Únete a la campaña. No más comentarios sin ningún me gusta. Ten en cuenta que siempre debes consultar con tu médico para obtener diagnóstico y tratamiento sobre cualquier condición, ya que él conocerá mejor que nadie tu dolencia. Además, recuerda que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Por eso, te pido por favor que ciñas tus comentarios a cómo mantener una buena salud. Por último, regálale un like al vídeo, que es gratis,
y comenta, pues ayuda a que el vídeo llegue a más gente. Y aquí puedes suscribirte al canal, totalmente gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre cómo reducir tu estrés a cero. Dos paraditas he hecho.